Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Prometimos el derbi del verano y cuando hace unos meses fijamos la fecha de hoy, esperábamos que alguno de los dos equipos en liza, tanto el Real Oviedo como el Real Sporting de Gijón, pues tuviera algo que celebrar. No sé si lamentablemente o no, pero los dos equipos están en la misma situación y por tanto, bueno, pues podemos celebrar un objetivo común que sea ascender a Primera División el año que viene. Reitero las buenas tardes, soy Daniel Álvarez Prendes, editor de la editorial asturiana Hoja de Lata y editor de este recién salido libro El cielo rojiblanco, crónica sentimental del Eurosporting 1977-1992, del caballero Rafa Quirós, periodista radiofónico, entre otras muchas cadenas pasó sobre todo por Radio Nacional de España, forofo sufrido del Sporting y ahora felizmente jubilado y escritor desde la tranquilidad que da el estar, pues eso, jubilado. A mi izquierda tenemos a Nacho Azparren, periodista en activo y sufridor en activo de La Nueva España, de Oviedo y autor de El mítico Oviedo, la última temporada del Real Oviedo en Primera División, 1988-2001. Si me permiten, les voy a contar cómo comenzó esto, que fue con una llamada del caballero Azparren hace año y medio quizá. Sí, más o menos, ¿no? Más o menos, en la que un amigo común me había avisado de que su amigo Nacho Azparren me iba a llamar para pedirme consejo editorial y pues nada, yo me presté a darle ese consejo editorial. Nacho me comentó que tenía un libro entre manos y aquello que me empezó a contar me sonó tan extremadamente bien que ese consejo editorial que quería que le diera a Nacho, ¿con quién puedo publicar esto? Pues acabó siendo conmigo, lo vas a publicar, no te voy a recomendar a nadie que lo publiques, lo publicamos con Hoja de Lata y aprovechamos para inaugurar una colección de temática asturiana en la que encajar este libro. ¿Qué hace un editor gijonés, sportinguista para más señas, inmediatamente después de llegar a un acuerdo con un autor para publicar un lío sobre el Real Oviedo? Pues, según cuelgo el teléfono, hacer una serie de llamadas para preguntar a todos los sabios sportinguistas quién me puede escribir el libro del Real Sporting. Hubo como una terna de candidatos de nombres que sonaban mucho entre esos sabios a los que pregunté y el que hubo unanimidad en todos aquellos sportinguistas de corazón era un tal Rafa Quirós, que yo como buen padre acelerado del siglo XXI no tuve ocasión de escuchar durante sus años radiofónicos y del que no tenía apenas referencias más que de alguna columna de prensa. Le tiré la caña a Rafa Quirós, que estaba ahí en algún sitio de estos donde están los jubilados, en Benidorm o en Peñíscola, o poniendo la barriga morena. Bueno, era en la calle Casimiro Velasco. Pues calle Casimiro Velasco, bueno, un poco menos cálida, pero igual de placentera. Lo saqué de la placidez de su retiro para escribir esta maravillosa crónica del mejor Sporting, el que yo viví y el que supongo que muchos de ustedes vivieron, yo como niño, ustedes cada uno en su momento. Esa es la intrahistoria de estos dos libros que nos reunimos hoy aquí para celebrar este derbi. Cuando generalmente se junta a dos candidatos, a dos personas que tienen algún producto que vender, sea un partido electoral, sea una candidatura laboral, se suele acabar su intervención con un minuto de oro, en el que esa persona nos habla nos condensa en apenas 60 segundos qué es lo mejor de sí mismo, qué es lo mejor de lo que tiene para ofrecer. ¿Qué les parece si en lugar de esperar al final de esta presentación para hablar de ese minuto de oro, hablamos ahora mismo, les pedimos tanto a Nacho como a Rafa que condensen en 60 segundos cuál es la esencia de esos libros que nos vienen hoy a ofrecer y a confrontar?
de una manera deportiva, esperemos. ¿Te parece si empezamos por Nacho, por haber sido él el primero que publicó? El visitante, entonces. Minuto de oro, Nacho, ¿qué tiene de bueno o de muy bueno el mítico Oviedo? Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias a todos por asistir. Yo no sé si es un público realmente objetivo comprador de este libro. Me parece que aquí hay más compradores del libro de Rafa que el mío, pero yo hay una cosa que sí que me está pasando con gente que no es fan del Real Oviedo, gente de fuera, y que una crítica, digamos, positiva que está teniendo el libro que me gusta mucho, que es cómo se ambienta un fútbol que es muy diferente al que vemos ahora. Entonces, para los que seáis nostálgicos de lo que era el fútbol noventero, la mejor época del Oviedo, digamos, a color, coincide con los años 90, y los años 90 son espectaculares en cuanto a pues, el colorido que había, el nivel que había en primera división, que cualquiera le podía ganar a Madrid y a Barça, no es como ahora que parece que hay dos categorías dentro de la primera división. Entonces, siendo del Oviedo, evidentemente te va a gustar más el libro, pero aunque no seas del Oviedo, yo creo que ver cómo estaba ambientado y cómo funcionaba el fútbol español en los años 90, pues la Liga de 22, cómo se fraguó, los derechos televisivos, cómo cambió todo la ley Bosman, creo que es algo que a los que sean amantes del fútbol y que tengan esa pizca de nostalgia, es verdad que coincide con una época que el Sporting va un poquitín hacia abajo, pilla la primera época de los 90, que es muy buena del Sporting, pero luego va un poco hacia abajo, pero sí te sirve para hacerte una idea de lo que eran los años 90. Entonces por ahí lo tiraría para un público que no sea realmente muy seguidor del Real Oviedo. Gracias, Nacho Azparren, por tu minuto de oro. Señor Quirós. Gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí. Bueno, vamos a ver si lo puedo sintetizar lo más posible. En mi caso, empecé a pensar, después de recibir el encargo, en una etapa que fuera con un principio y un final más o menos determinante de por qué se formó el Eurosporting y hasta dónde llegó, ¿no? Desde mi punto de vista. El Eurosporting yo creo que empieza a cocerse a fuego lento a principios de los años 70, cuando el equipo sube a Primera División con Luis Carriga de entrenador. Ahí empieza a formarse una plantilla de jugadores que hoy es prácticamente imposible de repetir por muchos motivos. En el año 75, curiosamente, con un equipazo ya, el equipo baja a Segunda División, pero curiosamente ahí es el arranque, el comienzo, el inicio de un Sporting irrepetible que, desde mi punto de vista, dura hasta 1992, porque curiosamente en 1992 un cambio que se hizo en el fútbol español para mejorar la situación del fútbol y de los clubes en particular, acabar con sus deudas, creo que acaba arrasando poco a poco el ecosistema. En el caso del Sporting es un declive progresivo, como bajando por un tobogán, sin despeñarse nunca, pero en descenso continuo, y acaba con aquella famosa temporada para olvidar de los 13 puntos y el descenso a segunda. Y en esos 15 años, que yo trato de resumir aquí, pues lo que hay son muchas anécdotas, vivencias personales, vivencias de los protagonistas que fueron de aquellos años maravillosos, y lo que trato precisamente es de contar algo con el sentimiento, porque libros buenísimos de datos, de consulta, etcétera, sobre el Sporting hay muchos, y este pretendí que fuera algo diferente y muy personal. Muchas gracias, Rafa. Estamos en un derbi de máxima rivalidad en el que, pues bueno, todos tenemos algún vínculo emocional con él de una manera u otra, más visceral, menos visceral, más apasionada, menos, pero me gustaría que de mano dejáramos un poco al lado esa visceralidad que en ocasiones tiñe los derbis, y os emplazaría a que hicierais un comentario amable sobre el libro de la otra persona y sobre el equipo de la otra persona. Si te pido, Nacho, que hagas un comentario amable sobre ese Eurosporting... Sin cuchillo, ¿no? Sin cuchillo, de momento. No, a ver, lo mejor que puedo decir es el autor, porque Rafa, que aquí lo conocéis muy bien, y pues en el gremio es una persona respetadísima, muy valorada, que en la radio hizo una carrera excepcional, pero también escribiendo tiene un estilo que además yo veo que es un poco diferente de, digamos, los contemporáneos de su época. Yo valoro muchísimo a la generación, digamos, de Rafa, porque conviví con muchos años en la Nueva España, con Antonio Otero, con Mario Braña, con José Palacio y demás, y Rafa siempre fue un estilo súper fresco, ¿no? Para lo que era, que es verdad que había un estilo, digamos, un poco más, quizás más plano que lo que se vio unos años posteriores, y Rafa ya tenía esa frescura, ¿no?
juntas a Rafa, juntas con una época que es espléndida del Sporting y la sensibilidad que tiene, y te tiene que salir un libro como es el de Rafa, que tiene un plus que además que no tiene el mío. Digamos que el mío es esta época me coincide de niño viendo en el Tartiere lo que estaba viendo y con buena memoria y evidentemente bebiendo de las fuentes correctas, pero es que Rafa tiene el plus de que él lo vivió en primera persona, ¿no? Y que entrevista a Gullit y que ve al Sporting jugando a la UEFA y demás. Entonces te sale un libro magnífico como es el de Rafa, lo que he podido leer, que seguro que si sois del Sporting y aunque no lo seáis, os va a encantar seguro. Si algo tienen de bueno estos dos libros es que apasionan tanto a los futboleros como a los no futboleros. Son libros que reproducen no solo los hechos objetivos, quedaron segundos de liga, quedaron sextos y jugaron la UEFA, sino que reproducen a la perfección un ambiente, una atmósfera. En este caso el de una ciudad volcadísima con el Real Oviedo, con un momento de gloria después de haber pasado bastante tiempo en la ominosa segunda división, y en el caso de Rafa Quirós, una época en la que un equipo de pueblo como era el nuestro estaba disputando en ocasiones la Liga al Madrid, o gestó ira del público para que se creara esa frase de así gana el Madrid. Rafa, si te pido un comentario amable sobre el libro de Nacho Azparren, ¿qué me contarías? Sí, claro, bueno, podría incluso extenderme, pero bueno, voy a ser lo más concreto posible. Yo empecé a leer el libro de Nacho cuando estaba ya con el mío, ¿no? Y estuve viendo también que había algunos puntos en común, pero sobre todo lo primero que me sorprendió fue lo bien que me sentí leyendo un libro sobre el Oviedo, que era una cosa que yo nunca me hubiera imaginado, ¿no? Hombre, tienes que hacer cosas en la vida que te interesa más o menos por temas profesionales, pero lo que nunca me imaginé es que yo ya fuera de la circulación, fuera del periodismo, cogiera un libro sobre el Oviedo y me lo leyera pues en 3 días, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es por 2 factores. Uno, porque quiero felicitar muy sinceramente a Nacho. Así en tono de broma podríamos decir que Nacho Azparren solamente tiene un defecto, que es ser del Oviedo. Lo demás ya, porque claro, como decía el otro, nadie es perfecto, no se puede tener todo en la vida. Pero bueno, quiero decir que el nivel de ese libro me lo puso muy difícil porque está fenomenalmente bien escrito, y luego por otra parte también, por otra razón, el libro me entusiasmó y me lo devoré en 3 días porque coge una etapa que a mí me tocó muy de cerca vivir, porque de aquella yo, trabajando en Radio Nacional, me tocó seguir mucho al Oviedo en la radio, en los grandes años de primera. También tuve la oportunidad de escribir muchas crónicas del Oviedo en el País, los lunes. Claro. Y claro, aquí era una época para el oviedismo gloriosa, porque había jugadores de un nivel enorme y estaban todos al mando de un presidente con el que yo tuve relación profesional obligada, y que para mí fue un fuera de serie, que es Eugenio Prieto. Eugenio Prieto, que en el libro cuentas que no solo conocía a todos y cada uno de sus jugadores de la cantera, sino que también estaba en un caso con Lendoiro. Ahora mismo estoy mezclando los libros y no sé quién de los dos. Contaste tú la anécdota. Sí. Era un partido que habían jugado los juveniles, para que os deis cuenta, muchos os acordaréis de Eugenio Prieto, ¿no? Figura noventera, además asociada al Oviedo. Sí, es imposible entender el Oviedo sin la figura de Eugenio Prieto, y Eugenio Prieto era un tío que cuidaba mucho la cantera, las categorías inferiores. En un partido contra el Depor habían jugado los juveniles del Oviedo y el Depor el día antes o 2, y estaba paseando por el paseo de la playa de Riazor con Lendoiro, y de la acera de enfrente unos chavales jóvenes dijeron Eugenio y saludaron, y Eugenio dijo el nombre de los 3 chavales que iban, hasta luego, Luis, Antonio, no sé qué, y entonces Lendoiro lo miró así extrañado y dice, no me digas que te sabes los nombres de los jugadores de tu juvenil. Y le dijo Eugenio, no, si son de tu juvenil, no del mío. O sea, tenía un dominio, hasta los juveniles del Depor sabía el nombre de los chavales. O sea, que esa figura sí que es imposible entender lo que era el Oviedo noventero sin la de Eugenio, con sus pros y contras, que es lo que siempre lo cuento en las presentaciones, que a mí una de las cosas que más me preocupaba, yo tengo una relación personal bastante cercana con Eugenio, pero intentar ponderar la figura de Eugenio con sus cosas positivas, que te hizo seguramente como causante principal vivir toda esta época bonita, pero también
con lo que viene después de esta época, que son los años, que siempre hablamos allí de los años en el barro, ¿no? Con la deuda que se fue generando y que Eugenio como máximo responsable también tiene responsabilidad, ¿no? Entonces, intentar compensar esas dos cosas es una cosa que me preocupaba mucho y que intenté hacerlo de la forma más objetiva posible, aunque creo que en una balanza yo creo que aquí pesan más las cosas positivas de Eugenio Prieto que las negativas. Oye, Nacho, podemos ahí establecer un punto de consenso en la figura de Eugenio Prieto que resulta agradable y simpática a todo el mundo. Y si te pidiéramos que hicieras un comentario no tan amable sobre el Real Sporting de la época 77-92, ¿se te ocurre por ahí algo, teniendo en cuenta que estás en la Semana Negra y que a lo mejor el público lleva objetos cortopunzantes? ¿Me dirías algo no tan amable sobre ese Real Sporting? Lo tengo más fácil de esta época que de esa, porque esa la verdad que es una época gloriosa para el Sporting. Aquí sale bastante el Sporting, no siempre ganando los derbis, o más bien pocas veces. De eso es más complicado. Lo que sí se recuerda a veces, con sorna o con cierta gracia en Oviedo siempre, es ese cántico de así, así, si gana el Madrid, que digamos que es como un orgullo, ¿no?, del sportinguismo, decir ese cántico, y esa casi liga que siempre decimos de, bueno, joder, nosotros no tenemos nada en el Palmeiras, vosotros tenéis una casi liga, ¿no? Pero es verdad que te lo voy a decir yo, que he hecho un libro que el mayor mérito es quedar en la 6ª posición, vamos, que tampoco es que aquí sea para lucir una posición, es mucho más superior digamos, en resultados el del Sporting que el del Oviedo. Pero esa casi liga siempre es un poco como motivo de sorna en Oviedo, ¿no? Bueno, una casi liga. Rafa, ¿se te ocurre algo así que, como que, bueno, podríamos aquí comentar con no tanta amabilidad sobre el Real Oviedo y, bueno, el mítico? Llevamos atendiendo la caseta de los libros de hoja de lata en el pabellón de la librería, y un comentario recurrente del público, aquí ya te puedes imaginar, sí, el palo de tal. Una escena muy repetida es, se acercan ahí un grupo de paisanos, de personas y demás, hace uno al otro, mira, este para ti. Y dice el otro, el enemigo, ¿no? Queda así mirando, lee el mítico Oviedo. Y dicen, ¿pero cuándo fue mítico el Oviedo? Tú eres el neutral aquí, ¿eh? ¿Perdón? Perdón, sí, no, es cierto. Es de negro, ¿eh? Estoy reproduciendo objetivamente comentarios que se escucha al populacho. Bueno, yo voy a hablar en primera persona ahora, ¿no? Yo, los que me conocéis, sabéis que no tengo especial tendencia al forofismo relacionado con la mítica, creo que sí está bien empleado el término, la mítica rivalidad regional asturiana. Lógicamente, pues claro, para alguien que nació en Ciares hace una pila de años, pues lo lógico es que sea del Sporting, claro, sería rarísimo que fuera lo contrario. Pero en este sentido yo creo que, para la gente de mi generación, y por ejemplo menciono a Rafa Gutiérrez, prologuista del libro, librero insigne de Gijón, que, bueno, él dice que no tiene una sensación de rivalidad Oviedo-Sporting, Sporting-Oviedo, porque cuando él empezó a ser consciente de ser un hincha del Sporting, no había derbis, no había rivalidad. Y yo, en mi caso, tengo la sensación de que en mis momentos de euforia con el fútbol, que son de cuando eras joven fundamentalmente, la rivalidad del Sporting era con el Madrid fundamentalmente y con el Barça. La pena es que nos dejaron a las puertas de 3 títulos, 2 de Copa y 1 de Liga, pero la rivalidad con el Oviedo en aquellos años nos pillaba un poco lejos, y no es un término despectivo para el Oviedo, es que no lo tenías delante de ti todas las temporadas, tenías que ganar un partido aquí, otro en Oviedo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo lo que puedo decir en mi caso es que el Oviedo no era en aquella época nuestro rival, aunque sea un eterno rival, pero para nosotros no era un rival. Nosotros estábamos pendientes de que el Madrid no nos hiciera ninguna jugarreta y el Barça tampoco. En eso sí que somos equidistantes entre los 2 grandes bloques del fútbol español, porque los 2 nos jugaron malas pasadas, pero bueno, la verdad es que el Madrid en ese sentido se lleva la palma de largo. Sin embargo, luego, cuando sí coincidieron ambos equipos en primera y demás,
joder, parece que vinieron con ganas de revancha y cada derbi que se planteaba, fuera en el antiguo Tartiere, fuera en el Molinón, joder, a los sportinguistas como que nos escocía, ¿no? Teníamos la maldición del derbi en el que, bueno, para hacer un partido digno ya era milagro, ¿no? Todavía, yo creo que a día de hoy, menos este año que fue contra Natura, el resultado del derbi, siempre llegábamos en los últimos años a la fecha de Marras con una dolor de cabeza ya, una espada clavada, porque sabíamos que pasara lo que pasara, fueran bien, fueran mal, fueran farolillo rojo, aquí los vecinos de la Y iban a ganarnos el derbi. ¿Cómo lo vivís desde dentro? Hombre, en los últimos, digamos, a lo largo de la historia, si analizas todos los derbis Oviedo Sporting, es verdad que la balanza está del lado azul, pero digamos que hay dos épocas que se inclina más al azul, que es en los últimos años, que yo creo que hay parte sobre lo que dices tú, de que el Oviedo viene de los años de la mierda, básicamente, y que a mí me da la sensación, y además esto sí que lo seguí más como periodista, que el partido era más importante para el Oviedo que para el Sporting. O sea, esa frase tantas veces repetida en la previa que oías a la gente del Sporting decir, es un partido más, son solo 3 puntos, aunque sea especial, son 3 puntos, todo decidido, y el Oviedo era la sensación de ir a una final. Y yo creo que eso en los últimos años el Sporting fue cambiando el chip, y esa frase de es un partido más ya no lo escuchas. O sea, los últimos derbis, que el Sporting ahora ya pues mejoró bastante los resultados, yo creo que hay una parte de mentalidad ahí. Y luego en los años 90 igual también hay una parte de explicación en eso. Te hablo de memoria, pero yo creo que era algo así como de 20 partidos eran 10 victorias del Oviedo, 8 empates y 2 victorias del Sporting. Y ahí también hay un poco de inercias de los dos equipos, ¿no? El Oviedo viene de ascender a finales de los 80 con Miera y viene con, digamos, era la peor época hasta ahora, que esto ya no cuenta, pero en ese momento era la peor época o la época más larga sin fútbol en primera, y digamos que el Oviedo coge con muchas ganas, y yo creo que coincide con una época en que el Sporting ya vivió los mejores años, los que cuenta Rafa, y está un poco cuesta abajo. Entonces, yo creo que se juntan las dos cosas, un Oviedo más optimista y un Sporting que va un poco más alicaído. Yo creo que al Oviedo le sentó mejor las sociedades anónimas deportivas en un principio y el dinero, digamos, de las televisiones, que es un cambio radical, aunque a la larga al Oviedo también le acaba sentando fatal. Y por eso puede explicar también que en los años 90 haya habido más superioridad del Oviedo que del Sporting en esos enfrentamientos directos. Decir Nacho, una persona, una figura clave, yo creo, y además uno de los pocos puntos de cohesión en positivo que tiene tanto el oviedismo como el sportinguismo, que es la figura de Vicente Miera, el Visera. Bueno, yo creo que si hay un punto en común entre el Sporting y el Oviedo, en esto estamos hablando prácticamente entre una historia y otra de un cuarto de siglo, la figura por excelencia es la de Vicente Miera, pero por igual en Gijón y en Oviedo, o en Oviedo y en Gijón, porque al fin y al cabo, por orden cronológico, Miera, aunque empieza en la Unión Popular de Langreo, empieza entrenando al Oviedo, sube a primera, lo vuelve a bajar y curiosamente, para darnos una idea de la diferencia que hay entre el fútbol de aquella época y este fútbol, el Sporting ficha a un entrenador que acababa de descender con el Oviedo a segunda división. Que hoy en día sería imposible. Sería imposible, vamos. Para volver otra vez a primera. Entonces, eso ahora mismo, bueno, supongo que estaréis todos de acuerdo conmigo en que es inverosímil, porque se podría montar lo que llamaríamos un pifostio entre Gijón y Oviedo y viceversa, de mucha categoría. Y a lo que vamos. Miera, creo, y que lo digo desde aquí con todas las de la ley por si tiene algún tipo de eco, creo que en Gijón y en Oviedo en Gijón se le debe un homenaje en toda regla a Vicente Miera Campos. En Gijón, me refiero en este caso al Sporting, el Eurosporting que conocimos los veteranos y por el que se pueden interesar los más jóvenes, aunque lo tienen difícil, pero bueno, a través de YouTube se puede ver todavía vestigios de aquella maravilla. El Eurosporting fue todo gracias a un adelantado que se llamaba Vicente Miera, que fue un adelantado prácticamente en todo, sí. Que ni siquiera necesitaba un preparador físico porque él lo hacía todo. Y que se quejó quizá, cuando dejó el Sporting, de no haber tenido un poco más de
de convencimiento en la plantilla de que sacrificándose lo suficiente había suficiente calidad como para haber ganado títulos de liga. Bueno, luego ya podíamos hablar de otras causas por las que no se ganaron los títulos que se perdieron, pero a lo que voy. Vicente Miera en el Sporting debería tener una estatua, una placa, una tribuna, cualquier cosa, porque para mí es la figura crucial de una etapa que creo que va a ser muy difícil repetir, porque hoy día el fútbol está en una situación en la que pensar en aquel equipo, en aquella plantilla, en aquel entrenador, etcétera, etcétera, es imposible porque, vamos, te los vienen a buscar antes de que aparezcan ya. A mí, para el Oviedo directamente, yo creo que seguramente podría estar la discusión con Javier Ureta, pero es el mejor entrenador de la historia del Oviedo, seguro. Es verdad que en los años 60 el Oviedo queda tercero alguna vez con otro tipo de entrenador, pero digamos que del Oviedo color seguro. Y luego lo que dice Rafa, de Vicente se había contado, todos intuíamos que era un tío muy recto, muy serio, que llevaba muy ordenado al equipo, que era incluso en determinadas cosas un poco sargento. O sea, me contaban que llegaba a las concentraciones y contaba las patatas que había en cada plato del jugador, que de aquellas, claro, era una cosa súper revolucionaria, que no les dejaba tener una botella de vino en la mesa, porque allí de aquellas debían coger unas después del entrenamiento, y él fue el primero, digamos, que ahora hoy en día lo dices, bueno, la gente se lleva las manos a la cabeza, pero los jugadores eran así. Es curioso, Nacho, pero si te diste cuenta, sin hablar entre los dos, el tema del vino en las mesas de los jugadores y de Vicente Miera de controlador vinícola, aparecen en los dos libros sin que lo hubiéramos hablado antes. Y luego, a lo que iba, aparte de eso, de ser un tío como muy sargento, que además luego él sabía cómo apretar a la gente, a veces no iba a la confrontación directa, mandaba el segundo o hacía alguna cosa. Luego a mí sí me sorprendió, bueno, me sorprendió entre comillas, o me confirmó que era un tío súper revolucionario para la época. O sea, él, por ejemplo, jugar en espacios reducidos, que es una cosa, espacios reducidos es el rondo de toda la vida, pero o sea que así con lenguaje más técnico, fue de los primeros entrenadores. Había los jugadores del Oviedo, les puso a hacer rondos, a hacer posesiones de balón en espacios reducidos y decían, no, nosotros siempre lo hicimos en espacios abiertos, y es de los primeros que empieza a tener esa mentalidad igual más del fútbol holandés heredada, ¿no? de intentar jugar en espacios reducidos. Y luego tenía ejercicios que ahora, por ejemplo, me acuerdo la época de Klopp en el Dortmund, que puso muy de moda un sistema que era que por medio de luces hacían entrenamientos individualizados con los jugadores, que si le ponían una luz verde tenía que dar un balón ahí, le rebotaba una pared roja a otro lado, entonces decían que era el futuro. Bueno, pues Vicente Miera eso lo hacía con un silbato, ¿sabes? Los ponía a todos en una fila y decía a un silbido, giráis para un lado y recibís el balón, a 2 silbidos para el otro lado. Entonces una cosa que parece básica y que en aquella época, finales de los 80, no hacía nadie. Era todo sota caballo rey, era correr por el monte y luego partido y centros y remates y ya. Y llega él con espacios reducidos, con rondos, con ejercicios de calidad técnica individualizada y demás, y fue una cosa súper revolucionaria. Un tipo que comentábamos antes tomando un café en la previa, podría haber escrito tanto el libro de Nacho Azparren puede ser prologuista como el de Rafa perfectamente Quirós, de los dos. Un tipo de consenso absoluto. Rafa, si así frotaras un día por ahí una botella, te sale un genio y te dice, oye, tienes la oportunidad de la historia del mítico Oviedo, quedarte con una figura, con lo que quieras y demás, y le borramos en la memoria a todo el sportinguismo y a todo el oviedismo, y aquí no pasa nada. Fulanito lo traemos para la historia del Sporting como si fuera nuestro de toda la vida. ¿A quién escogerías de la época dorada del Oviedo para integrarlo en esa época dorada del Sporting? Bueno, yo creo que el primero que se me viene a la cabeza, como dije al principio, tuve que trabajar mucho el tema del Oviedo por el tema de la radio y por el país, sobre todo por la radio porque había muchas cosas que hacer. Yo, por ejemplo, estuve en la promoción aquí en Las Palmas y en muchas historias más. Pero yo creo que a mí el jugador que más me impresionó viendo jugar al Oviedo fue sin duda un jugador que no fue la primera vez que lo vi con el Oviedo, ni mucho menos, porque la primera vez que vi a ese tipo fue con la camiseta del Partizan de Belgrado en Estambul. Y ya habréis imaginado, ya habéis averiguado que es un tal Slavisa Jokanovic, que para mí es uno de los mejores mediocentros que vino al fútbol español en los últimos 30 años, sin duda. Yo tengo 8 camisetas de Jokanovic. Robándolo, sí. Me lo hubiera llevado puesto, vamos. Mira, fíjate lo que me gusta a mí Jokanovic, que sonó ahora para entrenador del Oviedo y me escribió, porque todos mis amigos saben que es mi ídolo de pequeño, que tengo todas las camisetas y tal. ¡Joder, van a fichar a Joka! Y yo no quería que lo ficharan.
Digo, porque tú imagínate yo haciendo crónicas, lo poco objetivo que voy a ser y luego la oportunidad de desmitificarlo, ¿sabes? Yo no lo quería ni loco, yo Cano. Y digo, joder, yo tengo lo tengo en un pedestal, imagínate que lo ves como entrenador, no te gusta lo que sea y lo tiras abajo, ¿no? Yo de la época tuya, claro, a mí me pilla, yo no soy del 83, entonces la época guapa no la vivo, pero por todo lo que ha significado, además porque tengo muy buena relación personal con él, me quedaría con Joaquín. Además, yo a Joaquín, además con la familia tengo muy buena relación, con los hijos y demás. Oviedo y tal, ¿no? Es que yo a Joaquín siempre digo que, aunque él no lo sepa, es del Oviedo, él. Lo que pasa es que él no es consciente de ello, pero todo lo que significa como símbolo, como ese One Club Man, ¿no? Que tantos años que ahora parece que es imposible, ¿no? Y lo que era como futbolista, hostia, un tío que juega mundiales con España, que tú cuentas ahora y dices, no, si es que el Oviedo y el Sporting tenían internacionales y jugaban mundiales, y los chavales te miran como diciendo, me estás hablando de extraterrestres, no estás hablando, ¿no? Yo de la época del libro de Rafa me quedo con Joaquín. En la selección de las fotografías que tuvimos que hacer para ambos libros, en el caso del libro del El cielo rojiblanco, me pasó Rafa Quirós una fotografía de prensa que hoy es inverosímil, que es la convocatoria de la selección española, claro. Y salen el Sporting con 4, la Real con 4, y luego por ahí unos equipillos, el Madrid, el Barça con 3, con 2 y demás. Pero coño, el Sporting era el equipo que más jugadores aportaba a la selección española. Como bien, por cierto, sale ahí la maravillosa foto del chofer del Sporting, José Antonio Quintana, de la portada del libro. Sí, aquella convocatoria de la selección española, que fue antes del Mundial 82, hubo un momento en el que llegó a haber 7 jugadores del Sporting entrenándose en Madrid en una convocatoria para la selección. Luego fueron cayéndose algunos, no coincidieron en el tiempo otros, pero esta foto, que yo creo que es un gran acierto tuyo, Dani, el haber escogido esta foto, porque es un poco el reflejo de hasta dónde llegó el Sporting en aquella época. Aquí hay 3 jugadores en ese momento del Sporting. El cuarto es Kini, que ya estaba en el Barça. Está José Luis Rubio, que no necesita presentación también porque era una pieza básica en el funcionamiento diario del equipo, también internacional. Y el que está con el niño en brazos, que es su hijo, es José Antonio Quintana, que es el conductor del autobús que llevaba al equipo por media España. Pero esta fotografía le falta un jugador que podía haber estado perfectamente en ella, que es Kundi, que se lesionó de gravedad. Bueno, tuvo problemas con una lesión justo antes del Mundial y se quedó sin Mundial. Es el Mundial de España 82. Y bueno, pues yo creo que es un poco el reflejo de hasta dónde llegaba la capacidad de aquella plantilla, que bueno, hay que sumar pues casos de Mesa, de Uría, antes de eso de Churruca, antes de irse al Athletic de Bilbao, etcétera, etcétera. Entonces, esto pensado a día de hoy, pues es Disneylandia, ¿no? Ahora mismo es imposible encontrar una situación, por muy bien que gestiones el club, en el que puedas reunir a todos estos jugadores internacionales y disputar mundiales. Y después de ellos fue la jornada de Eloy, Ablanedo, etcétera, etcétera, con lo cual, ahora mismo es imposible. Es que no te duran ni media hora aquí antes de que te los vengan a buscar las aves rapaces del mercado. El maravilloso derecho de retención, maravilloso para los clubs, maldito para los jugadores, ¿no? Sí, porque era la verdad es que era una esclavitud de oro, ¿no? Eran esclavos de oro. La legislación fue la que permitió mantener a esos jugadores, en algunos casos contra su voluntad y en otros, lamentablemente. No es un secreto, por ejemplo, que Kini, que es el mayor estandarte del sportingismo, estuvo varios años intentando mejorar, lógicamente, sus perspectivas, porque, por ejemplo, Kini, la pena es que se retiró del fútbol con un palmarés muy brillante, pero que fue la centésima parte de lo que hubiera podido ser si hubiera jugado en el Barça o en el Madrid desde el principio. Llegó al Barça ya con 30 años y se perdió, pues entre otras cosas, además, muchas más convocatorias de la selección. Y eso... hablamos de Kini, pero podemos hablar de muchos más, de Joaquín, de Jiménez, etcétera. No sé, ahora mismo ya digo, pensar en esto es imposible porque no se va a poder dar una situación como esta, ni mucho menos, precisamente porque ha desaparecido eso que hablabas, el derecho de retención. Afortunadamente, por otra parte, porque aquello era leonino.
En cambio, Nacho, el protagonista en esa maravillosa foto que tenemos en la portada de Oviedo, que podía haber tenido una proyección en la selección española, una trayectoria muchísimo más asidua y mucho más brillante, parece que pagó cara su personalidad y su falta de sumisión a los entrenadores, a los seleccionadores de la época, ¿no? Sí, nosotros teníamos claro que la portada tenía que ser Carlos, porque yo creo que es el elemento que puede sintetizar bien lo que es esta época. Un tío de fuera, además, ya no solo por lo futbolístico, ¿no? Un tío de fuera que llega a Oviedo, que se enamora del club, de la ciudad y que ahora sigue viviendo en Oviedo tantos años después. Y hay casos a patadas, sobre todo de extranjeros, ¿no? Te habla también de lo que era Oviedo y Asturias en la época, ¿no? Y te pone un poco en contraste con lo que significa ahora, ¿no? Carlos tuvo una trayectoria muy corta, bastante exitosa en cuanto a números, pero muy corta en la selección, y fue porque fue a chocar con Javier Clemente. Javier Clemente... Menudo par de choque de trenes, ¿no? Era un seleccionador que no hacía selección, hacía una guardia pretoriana, ¿no? De los suyos. Y Julio Salinas era el 9 y daba igual, ¿no? Entonces, en el año 94, cuando va a la selección a Estados Unidos con Javi Clemente, ese año Carlos es el tercer, estoy hablando de memoria, pero creo que es el tercer o cuarto máximo goleador de la Liga. Creo que era Zucker, Mijatovic creo que había quedado por delante. Bueno, y el tercero y cuarto era Carlos, que era el máximo goleador nacional. Mete 22 goles en primera, es verdad que le pilla un poco más veterano a Carlos con 32 años, pero y además es que tenía un estilo que casaba perfectamente con Clemente, porque Carlos era peleón, bueno, lo que lo habéis visto ya sabéis lo que era Carlos, ¿no? Rematador, que para un torneo corto además te venía bien, un tío que puede entrar en racha, y Clemente se lo carga. Entonces, indagando sobre ese asunto, que ya lo había hablado muchas veces con Carlos va tiempo atrás y resulta que cuando Carlos asciende con el Oviedo, al año siguiente se va al Atlético de Madrid. En el Atlético de Madrid no le va bien, mete 5 o 6 goles, pero al año siguiente el Atlético de Madrid ficha a Clemente de entrenador. Y Carlos, después de la experiencia tan mala que tiene el Atlético de Madrid, dice: quiero volver a Oviedo. En Oviedo había metido 20 y pico goles, 28 goles creo que era el año del ascenso, y digamos que Clemente se la guarda, por lo menos es la teoría de Carlos, claro, que se la guarda. Y entonces cuando llega el año 94, 5 años después, según Carlos, toda esta teoría dice que Clemente se la tiene guardada y que no lo lleva al Mundial, y entonces él es muy gracioso porque te dice: eso es imposible saberlo, pero a mí nadie me quita la idea de que hubiéramos sido campeones del mundo. Sí, estoy yo. Entonces, los que habéis vivido el Mundial 94 os acordaréis lo que pasó en cuartos de final, con ese balón que le cae a Salinas delante de Pagliuca y lo que hace Salinas, ¿no? Bueno, pues si le hubiera pasado a Carlos tiene claro que él lo hubiera metido, eso dice. Delante del portero Salinas fallará, que se cantaba, ¿no? Sí, por culpa de Salinas los fuimos del Mundial. Sí, se contaba en los campos de España mucho tiempo después, sí. Leyendo como sportinguista, leyendo la crónica de Nacho de esos gloriosos años 90 del Oviedo y demás, una de las figuras claves y que yo considero que tiene ese equipo es que tenía un olfato para fichar extranjeros muchísimo más afinado que el del Sporting de los años 90. Ángel Casas era el director técnico del Sporting en los años 70 y era un crack ojeando, pero parece que a partir de los años 90 el buen olfato estaba en la ribera del Nalón, y en cambio la del Piles olíamos aquí los aguarones. Sí, bueno, lo de Casas fue casi capicúa, porque llegó del Oviedo, cuando Miera estuvo unas cuantas temporadas en el Sporting y luego volvió a irse al Oviedo otra vez. Pero yo creo que Casas es otro personaje clave en toda la historia del Eurosporting, porque Casas, yo creo que el balance que tiene es apabullante. O sea, se cuenta en el libro que la forma tan peculiar que veía el fútbol, cómo descubría talentos o cómo recibía soplos. Y bueno, hay 3 o 4 casos que son paradigmáticos, ¿no? El caso de Manolo Mesa, que no tiene quizá a lo mejor la aureola que tienen los grandísimos, los 3 o 4 más venerados de aquella época, pero que es un jugador que iguala por lo menos al más brillante, porque estuvo 12 años aquí. La forma en la que descubrió a Mesa con un soplo que le dio un amigo allí en Cádiz, en San Roque, el viaje que hizo a Argentina para ver a Ferrero, que ya traía un informe de Ferrero, que luego el fichaje de Ferrero es posible gracias a la labor que hizo Pasieguito con Ángel Viejo de convencerle de que era una inversión de futuro importante, aunque era un fichaje muy caro. Todavía estaba de aquella en el Sporting Churruca, aunque se marcharía, solo coincidieron una temporada los dos.
Y ya digo, Enrique Casas es un personaje clave en el Sporting. Y luego, yo creo que en la historia esta, lo que decías tú de los extranjeros, efectivamente el Sporting no tuvo ni mucho menos buena suerte. Evidentemente el extranjero por antonomasia, una figura de primerísimo nivel mundial, fue Enzo Ferrero, sin duda alguna. Pero yo creo que el Sporting tiene... hay un momento en el clave en el que yo creo que el Sporting tiene muy mala suerte, no otra cosa, aparte de una gestión, no muy afortunada en el caso de Fernando Gómez, el portugués, porque yo desde luego estoy convencido, conocí bien el caso, cómo llegó, la aureola que traía, el rollo aquel del famoso tendón de Aquiles, en qué paró todo, los 2 años que estuvo aquí, cómo se marchó luego otra vez a Portugal y lo ganó absolutamente todo. Si Gómez no hubiera tenido aquel problema con el tendón de Aquiles, estoy absolutamente seguro y pondría la mano en el fuego a que estaríamos hablando ahora de un equipo que en aquellos años ganó 2 o 3 títulos por lo menos, porque era un jugador de un nivel estratosférico, como luego demostró claramente y sobradamente, volviendo a Portugal y ganándolo todo. Títulos de máximo goleador europeo, etcétera, etcétera. O sea, era un fuera de serie. Ahí Vega Arango, que fue el que más apostó por él, porque Vega Arango sabe mucho de fútbol y fue futbolista, y en aquella época era un presidente de los que, pues lo que decía antes Nacho, de Eugenio Prieto, de estos que saben de fútbol y que son hombres de fútbol. Y ahí Vega Arango tuvo mala suerte porque fue una apuesta muy personal de él, guiado siempre por Enrique Casas, y aquel caso del tendón de Aquiles fue una desgracia absoluta. Sabe bien Nacho que llegó inmejorablemente presentándose en el Tartiere con 5 goles en un partido amistoso, y aquello acabó como los héroes de la Aurora, porque la temporada aquella se perdió y luego la siguiente ya no fue lo mismo. Vino, se curó, se marchó y ahí perdimos. ¿Te imaginas que perdimos seguramente un jugador a la altura de Ferrero, por lo menos. ¿Te imaginas que en vez de haber ganado el Balón de Oro Fernando Gómez con el Oporto, lo hubiera ganado con el Sporting? Yo creo que sí. Bueno, hombre, a ver, el Sporting lógicamente no tenía a lo mejor la repercusión, pero bueno, teniendo en cuenta que el equipo de aquella estaba luchando por los títulos, etcétera, no sé si llegara a Balón de Oro o no, pero se hubiera hinchado a meter goles aquí seguro. Nacho, y esa maravillosa capacidad del Oviedo para fichar extranjeros y demás, en ocasiones conllevaba un riesgo para la integridad física de los que fichaban. ¿Qué hay de cierto en esa leyenda urbana de Eugenio Prieto cruzando los Balcanes en guerra, escondido en un camión de patates? A ver, hay un matiz porque en cuanto a que fichaba bien el Oviedo, yo creo que hay como dos épocas diferenciadas, que es pre-Ley Bosman, que ahí se fichó con mucho acierto, se fichó a Yerkan, se fichó a Jokanovic, jugadores baratos que funcionaron muy bien, y luego digamos que con la apertura de Ley Bosman, que le pasó muy parecido al Sporting, empezaron a venir extranjeros que yo creo que entre que lo colocaban los representantes y los equipos fichaban por fichar, al final se fue fastidiando la cosa. Sí. De historias de fichajes hay bastantes en el libro. Esa que me dices concretamente es de las más sorprendentes. A mí Eugenio Prieto me las contó 20.000 veces, que es cuando va a fichar a Jokanovic con el problema de que está en guerra Yugoslavia. Entonces, digamos que el Oviedo llegó a un acuerdo con Jokanovic, Jokanovic viene a España, lo tienen medio escondido en Ribadesella porque la FIFA todavía no ha dado el visto bueno, Partizan de Belgrado tampoco había dado el visto bueno, y le toca ir al Oviedo a negociar con el Partizan de Belgrado, con el jugador ya aquí y todo. ¿Qué pasa? Que aterrizan tanto Celso, el máximo accionista, como Eugenio, el presidente, aterrizan en Budapest y no tienen forma de acceder a Belgrado, porque está la guerra, porque no van taxis, no hay autobuses, no hay nada. Entonces, una vez llegados ahí al aeropuerto, resulta que llega un paisano ahí chapurreando, medio español, medio italiano, que dice que él les mete en una furgoneta de valijas diplomáticas, que él tiene el permiso para entrar en Yugoslavia, que entre para ellos. Le pagan $50 o 50 marcos de aquellas, lo meten para él, le mete ahí el paisano con botes de Coca-Cola y patatas, bolsas de patatas, y se meten en la furgoneta. Empiezan a pasar allí controles, el hombre va conduciendo, escuchando la radio para ver dónde hay controles para ir por carreteras secundarias. Bueno, hacen un viaje de 10 horas, 12 horas, al final consiguen pasar todos los controles. En el último control les empiezan a explicar ellos, claro, imagínate Eugenio Prieto sin hablar inglés y a Celso,
con policías serbios allí, bueno, yugoslavos, al final les acaban comprando, entre comillas, dándoles unos pines del Oviedo, los paisanos les dejan entrar allí y luego la negociación también es de AUPA, pero al final en esa negociación que hacían siempre Celso y Eugenio, poli bueno y poli malo, acaban sacando a Jokanovic, que era un jugador mayúsculo, como ya dijo Rafa, por un precio irrisorio, que luego el Oviedo lo vendería 2 temporadas después por 4 veces más. Pero lo que es la diferencia con el fútbol de ahora, ¿no? Que además tú los jugadores los fichabas por recomendaciones, por ir a un partido en concreto y verlo allí en directo, pero no tenías el Big Data y todas las historias que hay ahora, claro, olvídate de ello, era simplemente el ojo de los que iban a fichar. Vamos a ir acabando ya porque el tiempo pasa volando en la Semana Negra. Una de las cosas que nos proponíamos a la hora de publicar ambos libros es no solo vivir de la nostalgia, no solo rememorar una época pasada y ya, en la que echa la lagrimina, sino de verdad que nos lo proponíamos como un ejercicio de revitalización del sentimiento tanto oviedista, tanto sportinguista. Insistimos muchísimo a nuestros autores en que traten de transmitir un mensaje positivo, que se contagie a la afición y que no solo sea para que quienes lo vivieron vuelvan a redescubrir esa historia, sino que para las nuevas generaciones, tanto de oviedistas como sportinguistas, puedan poder sentirse orgullosos de los que hicieron su equipo en presente. Tratando de ser extremadamente positivos, optimistas, pero también realistas, ¿cuál es la lectura que hacéis de las posibilidades de que el Sporting y el Oviedo puedan volver a repetir un derbi, pero esta vez en primera y no peleando por salir del furgón de cola, sino por hacer algo glorioso? Empiezas tú hablando ahí, haciendo tu carta a los Reyes de lo que sería el nuevo sportinguismo. Yo creo que lo más positivo que se puede decir respecto a la actualidad y al futuro más inmediato es un factor que creo que no hubo en esta época que contamos y que sí lo hay ahora y que es vital para todo, que es una afición totalmente renovada respecto a la anterior. En esta historia que contamos del Eurosporting hay casos sangrantes de jugadores de un nivel estratosférico que vistieron la camiseta roja y blanca y que en algún momento tuvieron problemas en el Molinón con la propia afición. Esto es algo que hoy día resulta inconcebible, ¿no? Quizá pase un poco todo lo contrario, pero es lo que tiene que pasar, porque cuando alguien se dice que es hincha de un club o que es muy aficionado a un club, lo más lógico es que sea positivo y que apoye, y si no está de acuerdo, pues que no vaya. Pero en este caso creo que lo que tiene ganado el Sporting, y se demostró en este final de temporada, es que la renovación que hubo en los últimos años en el Molinón es absolutamente positiva. Tú vas ahora al Molinón y, al contrario de lo que sucedía hace 30 o 40 años, hay un ambiente festivo. Hay mucha gente joven, hay muchas mujeres, que antes había pocas frente a tantos hombres, hay colorido en las gradas, todo el mundo con la camiseta, con los colores, es decir, el escenario es ideal. Lo único que es necesario y que creo que se están dando pasos para que se pueda consolidar es empezar poco a poco a hacer las cosas con un poco de sentido común y con una perspectiva de futuro que no sea el día a día, la improvisación y el remiendo. Y en este sentido yo soy moderadamente optimista porque, así como que creo, y ya lo dije antes, que va a ser imposible poder reunir un equipo que durante 15 años esté a este nivel al que se cuenta aquí, creo que, este año mismamente, haciendo las cosas con un poco de sentido común, ya se llegó donde se llegó y que con un poco de continuidad y con, sentido común, yo echo de menos, por ejemplo, que una cantera con una escuela de fútbol que lleva 40 años funcionando tiene que dar más frutos. En Gijón solamente en Gijón hay 5.000 y pico niños jugando al fútbol todos los años. De esos 5.000 y pico tiene que haber uno o dos que funcionen lo suficiente como para llegar al Sporting y estar en el Sporting el tiempo que sea necesario, que se les pueda retener. Así que creo que soy bastante optimista dentro del pesimismo que puede llevar a contar todos los años que llevamos
fuera de circulación en la élite, ¿no? Descontando los 2 años de los 2 ascensos últimos que fueron, flor de un día o de 2. Ojalá sea así, que la temida tribunona pierda un poco de capacidad de influencia en favor de otros factores del club, ¿verdad? Realmente, sí, porque Nacho, la tribunona... decía Luis Aragonés cuando inauguraron el nuevo Carlos Tartiere que jaula nueva, pájaro muerto. ¿Qué necesita el Real Oviedo para volver a ser otra vez mítico, para volver a estar peleando en primera por los puestos de cabeza? Pues volver atrás un par de semanas contra el Español y no liar el partido de vuelta, eso para empezar. Lo tuvimos ahí al alcance de la mano. No, yo lo que veo es, seguramente sea el momento desde 2001 que desciende el Oviedo, claro, es que ya son 23 años sin equipo en primera división, pero yo creo que es el momento de que se vive más optimismo, más orgullo con el Oviedo, en Oviedo, y se vio sobre todo en este playoff. Coincido una cosa con Rafa, que además lo hablé con mucha gente también, amigos del Sporting, que es que lo que ha cambiado el público de los estadios, ¿no? De lo que eran los años 90, que era un público más estirado, más crítico, sobre todo mucho paisano, ¿no? Más de insultar, de ser crítico. Claro, y que ahora ves todo, chavaletes, los chavales de 13, 14 años, lo que antes quedaba espera al cine, tal, ahora quedan en el Tartiere, ¿no? En el Molinón también se ve bastante. Yo lo contaba hace poco en un artículo en La Nueva, que yo cuando llevo los guajes a la piscina, tengo 3 guajes, los 3 muy del Oviedo, como sabes, Dani, y siempre que vamos a la piscina pasamos por un parque que está lleno de chavales, es el de los parques, el del barrio de la Florida, que más chavales hay de todo Oviedo, yo creo. Y hacemos un juego que es, cada niño que veamos con una camiseta del Oviedo es un gol a favor del Oviedo, y cada niño que veamos con una camiseta de cualquier otro equipo es un gol en contra. Bueno, pues no perdimos en todo el año partido. Y hay partidos que están complicados porque Bellingham viene fuerte, la camiseta de Bellingham, la de Haaland en el City, pero yo creo que es una cosa que antes no pasaba, ¿no? Que antes los chavales compraban más camisetas del Madrid y del Barça, y que digamos que del equipo, y sé que en Gijón pasa también, ¿no? Que la gente es muy orgullosa de sus colores, y eso es una cosa que hay que cultivar. Luego, estar en primera o no, pues una cosa circunstancial de los proyectos, puedes subir y bajar como le ha pasado al Sporting en los últimos años, lo que no es normal es estar 23 años fuera, pero lo que tienes que cultivar es sobre todo desde los más pequeños esa identidad y de apoyar al equipo de tu ciudad por encima de Madrid y Barça. Y es una cosa que creo que pasa en Gijón y en Oviedo, y que me consta que en otros sitios no pasa. Y equipos de primera división, por ponerte un ejemplo cercano, que tengo muchos amigos en Valladolid no hay esa cultura de ir con la camiseta de Valladolid a todos lados, hay mucho más del Madrid, te pongo un ejemplo de Valladolid porque tengo muchos amigos, pero tantos equipos que no se ve lo común que se ve aquí en Gijón y en Oviedo. Pues ojalá sea así, ojalá sigamos viendo en los parques tanto del Gijón como de Oviedo muchísimos más guajes con camisetas de Carlos o de Kini o de cualquiera de los jugadores actuales. Os animamos a que refresquéis y descubráis argumentos para sentiros orgullosos de ser tanto sportinguistas como oviedistas. Vais a tener allí en la librería de La Campanina a Rafa Quirós y a Nacho Azparren firmando ejemplares de ambos libros. Muchísimas gracias por vuestra presencia y muy buenas tardes. Muchas gracias. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra.